Muy bien, estoy con el doctor Hugo Yuri, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ahora con actividades internacionales, y lo hemos invitado porque hubo una marcha, queremos conocer los conceptos que él tiene al respecto, y además hay una disputa por los presupuestos ahora, así que vamos a ver qué es lo que piensa él de todo esto. Gracias, Hugo, un gusto tenerte acá. No, para mí es un gusto como siempre, tantos años, décadas. Tantos años. Vamos con el primer tema, y es que todavía quedan ecos de la marcha del martes de la semana pasada, que fue una marcha en algunos casos confrontativa, en otros casos de mucho análisis para el futuro educativo del país. ¿Cuáles son tus observaciones al respecto? Bueno, nosotros hemos vivido muchos años y hemos vivido muchas circunstancias. Ahí veía en el diario La Nación, Mariano de Bedia hoy día hace un análisis y lo compara, traspiés, digámoslo así, con el tema de la educación pública, con justamente la crisis en la época de la Rúa, cuando yo renuncié también. Paradójicamente, Patricia en ese momento era la ministra que acompañaba a López Murphy, gran amigo tuyo también, y ahora está en esta situación, y previamente tuvimos una con Menem, pero Menem fue más astuto, ¿no? Fue Menem, ya había empezado la restricción, ya el 1 a 1 ya no funcionaba, tenían poco presupuesto, renuncia Cavallo, asume Fernández, y bueno, quiere hacer un ajuste y le dice tenemos que ajustar en la educación, pero eran 100 millones de aquella época de dólares, el dólar de entonces no es lo mismo que ahora, significaba mucho más. Presentaron una ley en el Congreso, el peronismo, Patricia la presentó creo, y la aprobaron, renunció Susana Decibe, y Menem se encontró con eso y la vetó a la ley que ellos habían mandado. Absolutamente, digamos, preciso para hacer las cosas. No, esto impactó más que el tema del presupuesto, que la gente no sabe lo que impactaba, porque la noche antes de la marcha llegaron los fondos de los hospitales. Claro. Eso de los fondos de mantenimiento incluyen en el área de la salud del mantenimiento de estos hospitales que están en un limbo desde hace 100 años, dependen del Ministerio de Educación que dice que tenemos que estar pagando cosas de salud. Claro. Y los ministerios de salud no se lo quieren agarrar ni de la nación ni menos de la provincia, así que tiene una parte del presupuesto y claro, si no te llega no tenés que parar terapia intensiva, diálisis, una serie de cosas. Que no es bueno. Y bueno, a ver, en Córdoba, y te lo digo, que me desmientan los que las hacen, pero hicieron unas encuestas de cómo votaron los estudiantes, sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas. Que ¿Cómo votaron muchísimo. ¿Al presidente decís? Al presidente, Milei por lejos. Y el 80-85% de los que se movilizaron en Córdoba eran los estudiantes. Claro. No quiere decir que sean anti-Milei, quiere decir que están a favor de la educación pública, que el diario La Nación justamente ayer muestra, lo mostró en La Nación Más, de Katterberg. Ajá. 72%, ¿cuáles son las instituciones más, que la gente siente más confianza? La primera, 72%, las universidades. La segunda, 40%, el ejército. La tercera, uno que te va a gustar mucho, muy cerquita, la Iglesia Católica. Mira vos. Después bastante más abajo siguen otros. ¿Pensás que la marcha prácticamente los estudiantes se encargaron de organizarla, pero fue copada por elementos extraños a la educación? Yo vi hablando en el escenario a una madre de Plaza de Mayo, al premio Nobel, el escenario lo había armado la CGT. ¿Fueron copados los chicos? ¿Cómo ves ese tema? No. Si vos ves porque acá lo que existe es Buenos Aires, ¿no es cierto? Es Ciudad de Buenos Aires, ese es el universo. Seguimos siendo unitarios. ¿Y qué te parece?
los canales de cable fuera de este son todos de Buenos Aires y te hablan de la universidad pública y es la UBA. Y hablan de que era la UBA. Y estaban los rectores también, bueno, de todos lados. Acá hubo 70.000 personas. Entonces hay una disputa con la UBA que ya viene también en la época de Macri, de que si de ahí salieron fondos para la campaña de Lustó en contra de Rodríguez Larrey, toda una cosa de Buenos Aires. Y nos impacta a todo el país. Yo creo que estuvo, y lo dijo las chicas que hablaron, que fueron las dos chicas esas, que son las que tenían el mensaje de las universidades. Y una de ellas, la de la FUA, dijo que no le gustó lo que dijeron esa gente, que de paso, yo no sé cómo aparecieron por ahí. Por eso te pregunté si le habían copado la marcha, ¿no? No, pero hay maneras de cuando vos percibes, el tema es que acá no percibió el gobierno lo que significaba este tema de la educación pública, no se acordó lo que pasó en el pasado, percibes que va a haber algo muy popular y ahí se te meten. ¿Cómo llegan al escenario? No lo sé. Lo que sí sé que muchos de los rectores que venían nunca llegaron, ni el rector de la UBA, hasta el escenario porque quedaron bloqueados en calles y qué sé yo, pero justamente canales de Buenos Aires que apoyan mucho al gobierno nacional pusieron en claro que esas son las anécdotas, pero que en el fondo los 500.000, 600.000, 700.000 en todo el país que se movilizaron sin protocolo antipiquete y no hubo absolutamente ningún problema. Eso fue una cosa impactante, porque la educación nunca figura en los rankings en los primeros lugares. Siempre lo hemos hablado con vos. ¿Por qué no se hace? Y porque está en el séptimo lugar. Ningún político se mete que no sea en los temas de primer lugar, la inflación, el desempleo, el narcotráfico. La corrupción no figura en los primeros lugares. Esos temas. Pero cuando le tocan la educación pública, la gente tiene memoria histórica. Claro. Vos que sos como Virginia Slim, tenés un largo camino recorrido. Sí. Esa publicidad de hace como 30 años de cigarrillos para la mujer. Decía, muchachas, tienes un largo camino recorrido. Un largo camino recorrido en la educación. Te pregunto, el presidente ha hablado de voucher, de algunas cosas, algunas ideas sueltas por la educación. ¿Y dónde crees vos que habría que poner el foco? ¿Más en la educación privada o en la educación pública? Son válidas las dos. Personalmente he transitado en escuelas públicas en el primario y he transitado en escuelas privadas en el primario, he transitado en una escuela pública muy especial, pero que se pagaba también en el liceo, en el secundario. He estado en la Universidad Nacional de Córdoba, he enseñado en universidades privadas de Estados Unidos, he ido a estudiar a Harvard, que es privada, trabajo. O sea, hay lugar para ambas. Lo que no puede faltar, igual que la policía o con los hospitales, en ningún lugar del mundo, es lo público. Claro. Pero si el presidente dice el Estado es una asociación mafiosa que nos saca el dinero y que hay que destruir el Estado, si eso incluye los hospitales públicos, la educación pública y qué sé yo, no estamos de acuerdo, porque existen, en la época de Stalin existía allá, en la época de Mao, ahora que es un China es el hipercapitalismo y Estados Unidos y Francia y lo que sea. No mezclo los países europeos que son muy cultos y siempre les ha importado mucho la educación. Entonces, eso sí, tienen Finlandia, que tanto es prácticamente 100% pública, era 100% pública hasta hace poco. Claro. Tal vez... pero no es una disputa entre una y otra. No, está bien, está claro. Pero tal vez me refiero a lo último que dijiste, es que venimos de casi 80 años de estatismo crónico y los resultados que aparecen ahora, que están a la vista, demuestran un cierto fracaso del Estado como
organizador de la vida pública y todo eso, y tal vez el presidente haga hincapié en eso, y tal vez, como en Estados Unidos hoy el sistema penitenciario va rumbo a la privatización, dejando al Estado como titular del sistema penitenciario. Y parece que las ideas del presidente están muy cerca a esa idea, es decir, dejar un Estado subsidiario y no el centro de la vida de la sociedad. Eso es un error de interpretación. Trump es un tipo nacionalista, al contrario. Apenas asumió, dijo, si las empresas no vuelven para acá, le vamos a meter unos impuestos espantosos. Rompe con ese tema del internacionalismo. ¿De quién estás hablando? De Trump. Ah, de Trump. Si él se parece, no tiene nada que ver, porque el anarquismo, que estaba en contra del Estado y de la propiedad privada, es otra cosa, no es el liberal común, y en este caso nacionalista, al estilo norteamericano, imperial, y qué sé yo. Pero lo que sabemos es que la decadencia, por ejemplo, en la educación y lo que es el sistema de salud pública, es notorio en todos los sectores sociales. Justamente ahora acaban de hacer otro estudio, creo que fue Argentinos por la Educación, pero una de esas organizaciones en Buenos Aires, en las escuelas de élite económica, así como lo hizo un doctorando en Harvard, pero que estaba para un grupo que acá había las grandes empresas de Buenos Aires. Te lo voy a decir porque estaba hasta Grobocopatel, todo. Hizo un estudio de los resultados del PISA en matemáticas y en ciencias de las escuelas de mayor nivel socioeconómicamente, que usualmente tienen muy buenos resultados porque sus familias son muy instruidas, los chicos estudian. Bueno, tenían resultados más bajos que los sectores socioeconómicamente más bajos de Macao, de Vietnam, de muchos países. Nombro Vietnam porque la mayoría de los padres de estos chicos eran campesinos analfabetos, ¿no? Pero se puso el foco y la gente, mucha de esta gente que no ha tenido educación quiere que sus hijos la tengan. Otro de los temas que te quería consultar, Hugo, porque es notorio, es este tema de la enorme cantidad que hay de alumnos que en Argentina no terminan sus estudios. No sé si es un flagelo, qué es lo que está pasando. No, fue una decisión política que uno podría reverla o no, yo creo que estuvo bien. Cuando se abrió la universidad de vuelta, la Argentina es un país muy dispar. Vos podés ser un genio, pero si te tocó que la cigüeña te dejó en el interior de Formosa o del Chaco, tu secundario no va a ser bueno. Vos tenés memoria de Carlos Kessman. Sí. Bueno, fue ministro de Economía de aquí, fue un vicerrector de la Católica. Él se recibió, fue el primero de su grado en una escuela en el Chaco, en el interior del Chaco. Y vino acá a Ciencias Económicas y el primer año y fracasó absolutamente. Eso me lo dijo él, fracasé, yo me volví al Chaco ya. Y alguien me hizo que me quedara. Y después, como ves vos, fue un gran economista. La disparidad, o sea, en Estados Unidos se hacen programas para que todos arranquen del mismo nivel. Al contrario, en Estados Unidos hicieron unas cosas que mejor que la hayan sacado, que eran las cuotas para las minorías y todo lo demás, los que estaban con más dificultades para que entraran en muchas universidades. Obama, que viene de una minoría, dijo no, lo que tenemos que hacer es empujar a que todos arranquen, tiene un nombre en inglés, qué sé yo. Igualdad de oportunidades. Claro, porque vos podés tener de golpe plata o ir a una gran universidad, pero si no has tenido la base, estás sonado. Ahí me enseña que nos queda un minuto, Hugo, y te quería preguntar ahora que tenés una actividad más internacional que antes, ¿en qué países, en qué lugares del mundo vos estás observando que ha evolucionado muchísimo los sistemas de educación, tomando educación como transferencia de conocimiento, ¿no? El resto nada. ¿En qué países vos ves que se está haciendo mejor la cosa? Se está intentando, pero es muy difícil y tienen mucha presión
de los estados, por ejemplo en Europa. El director de educación de la OCDE, que a la vez es el director del PISA, todo dice, las universidades están demasiado cómodas con el statu quo de formar muy bien, pero muy bien, a jóvenes de 17 a 24 años, como lo vienen haciendo hace siglos, pero se están olvidando del 90 y pico % de la población, o del 80 y pico, no me acuerdo cuánto dijo, que no está en la universidad y que necesita la reconversión de conocimientos con otras metodologías, como que son los cursos cortos que se llaman ¿Y cuáles son esas nuevas metodologías? La idea es ir a la universidad, hacer un tramo. Los títulos no tienen, los papeles no tienen valor. Hoy con inteligencia artificial, las redes, Big Data, LinkedIn, saben más de lo que vos sabés que vos mismo sabés de vos. ¿Me entiendes? Así Claro. que Google, todo eso dice, ni perdamos tiempo con el tema de los títulos, veamos qué saben hacer. Claro. Ok, y entonces ahora se hace eso. Esta gran ayuda que es Pero esa gran ayuda, Enciclopedia además, Británica. Claro, esa gran ayuda además le ha permitido a los jóvenes decidir si quieren ir a las universidades tradicionales o educarse por el mayor educador del mundo en educación superior, que es YouTube. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, los estados y los estudiantes le están diciendo a las universidades que modifiquen, lo cual es muy difícil por las leyes que existen en los países y por las estructuras cristalizadas de las universidades con los concursos. Así que, pero se va a venir la revolución porque si no los estudiantes van a ir ahí, van a ir a Google a estudiar o van a ir a muchos otros lugares. Muchas gracias por tu participación en Córdoba al Gracias a Mundo. vos. Hasta el próximo encuentro.